La lucha contra la despoblación rural es también uno de los temas centrales de la siguiente intervención que va a realizar José Carlos Rodrigo Marías, de Rural Crowdfunding SL. Como digo, José Carlos Rodrigo es el CEO de Rural Crowdfunding y presidente de Hábitat Colaborativo, Sociedad Cooperativa Andaluza. Es economista y consultor social y bueno, viene de haber realizado o haber asumido cargos como el de ser miembro del grupo de expertos de empresas sociales de la Comisión Europea, director en Fundación Innoves, Innovación de la Economía Social, presidente en Euromediterranean Network of Foundations for Social Economy, que lo pronuncio fatal, director financiero en Implanta, general de voz, datos e Internet. Viene de ser también gerente en ADR Nororma, Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, consultor responsable de proyectos en DECRA, que antes era AT4 Wireless, director financiero en CEDER Serranía de Ronda, Centro de Desarrollo Rural Serranía de Ronda. Y bueno, en cuanto a formación, pues podemos destacar que es máster universitario en Desarrollo Rural Territorial por la Universidad de Córdoba y que tiene una maestría como dirigente de entidades andaluzas de economía social por la Escuela Andaluza de Economía Social, además de máster en Gestión de Desarrollo Rural. Bueno, ¿qué es lo que acabo de decir? Sí, disculpen. Bueno, como vemos, es un perfil súper completo, súper adecuado para esta jornada dedicada a la innovación social. Su ponencia se titula Ecosistema de Innovación Social, experiencias lideradas por mujeres y lucha contra la despoblación. Así que les dejo con él y con su intervención. Muy bien. Muchas gracias, Pilar, por la presentación y buenos días a todos y a todas las personas que están aquí, nos ven in situ y las que nos ven en streaming. Bueno, lo primero corresponde agradecer al Grupo de Desarrollo Rural de Guadix y especialmente a Juanjo la invitación a participar en este proyecto de cooperación y, por supuesto, a los otros grupos que participan del mismo grupo de cooperación. Desde luego que es una oportunidad para mí retomar amistades o personas a las que el tiempo nos conocemos desde hace mucho tiempo y que las circunstancias profesionales no nos permiten vernos más a menudo. Y me hace especial ilusión porque, bueno, quiero contar una anécdota personal y es que se acaban de cumplir 30 años desde que yo terminé mi carrera y empecé mi primera actividad profesional en el Grupo de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda. Y me hace especial ilusión porque cuando escuchaba al presidente del Grupo de Desarrollo Rural de Guadix hablar, a Paco Pleguezuelos, hablar de reivindicar LEADER o los grupos de desarrollo y la metodología LEADER como el sitio ideal en las zonas rurales para el desarrollo de la innovación social, la reflexión que yo he hecho es que hace 30 años la metodología LEADER, que ahora conocemos, fue una verdadera innovación social, porque fue por primera vez cuando se hizo partícipe a la sociedad del desarrollo de las iniciativas que se ponían en marcha desde las administraciones públicas para intervenir en un territorio y para propiciar su desarrollo. Esa innovación social, que entonces no sabíamos que se llamaba innovación social o no se conocía como innovación social, perdura y evidentemente me quiero sumar también a las palabras de Rosa Gallardo cuando hablaba de las dificultades que han pasado los grupos por diferentes motivos que conocéis mejor que yo y que me alegra muchísimo que bueno, pues que se celebren actos como este y que se celebren proyectos de cooperación como este y otros en los que estoy participando, en los que se ve que esa innovación rural que se puso a la semilla hace 30 años sigue viva y que está vigente y todavía llena de ilusión y de esperanzas para los territorios rurales que siguen necesitados de la existencia de los grupos de desarrollo para poder mejorar la calidad de vida de las personas que siguen habitando en las zonas rurales. Bien, dicho esto, como comentaba, el título de la ponencia, según me comentaban, quería que contase
una idea somera de lo que es un ecosistema de innovación social, centrándome en el ejemplo concreto de uno que he vivido muy cercanamente, y luego que pasase a comentar algunas experiencias lideradas por mujeres y que sirven de ejemplo de lucha contra la despoblación. Aquí haré una mezcolanza de diferentes iniciativas. Yo he dividido en 3 partes la presentación. Primero quiero hablar de innovación social. Luego quiero hablar de emprendimiento social y luego me centraré en poner esos ejemplos de experiencias lideradas por mujeres y luchas contra la despoblación. Bueno, innovación social, ya se ha comentado esta mañana en varias ocasiones, pero a mí me gusta irme a los orígenes. La primera definición que hay de innovación social dentro de la Unión Europea es de 2012, y la comenta así: las innovaciones sociales son nuevas ideas, instituciones o formas de trabajar que satisfagan las necesidades sociales de manera más eficaz que los métodos existentes. De ahí que a menudo, continúa la definición, la innovación social consiste en la reconstrucción y la reutilización de ideas existentes, la nueva aplicación de una vieja idea o la transferencia de una idea de una parte a otra. Es prácticamente la misma definición que ha hecho Paco Pleguezuelos, y yo creo que en este marco y en este contexto se entenderá mejor esa reflexión que hacía a que la iniciativa líder, esa manera de trabajar, constituyó una verdadera innovación social. Bien, eso es innovación social. Un ejemplo, un caso de éxito de innovación social, que es en el que me voy a centrar para hablar de lo que es un ecosistema de innovación social, es el Centro de Innovación Social La Noria. Es un centro dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, que se creó en 2013 y que en definitiva fue una búsqueda de oportunidad en base a que aquello era el antiguo centro básico de acogida que había quedado en desuso y que se decidió disponer de él creando esta idea de un centro de innovación social. Es un espacio que merece la pena visitarlo, de 37.000 metros cuadrados, en pleno centro de la ciudad, pero con un auténtico pulmón verde alrededor, y que a día de hoy, después de los 9 años que le han pasado por delante, pues se ha convertido en un verdadero referente a nivel nacional e internacional del impulso de la innovación social. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un itinerario por la evolución, un paseo por esa evolución de La Noria. Desde mi punto de vista, yo empecé a trabajar con ellos como profesional externo y sigo trabajando con ellos como profesional externo en 2017. Significa que ya habían pasado unos cuantos años desde la creación. Y bueno, básicamente en esos primeros años, entre 2013 y 2016, pues realmente había muy poquitas experiencias. Básicamente la actividad se circunscribió a la recuperación del centro, a la readaptación del personal que participaba previamente en ese centro de acogida y su reconversión hacia una idea de dinamización de innovación social, en el que había 2 programas fundamentalmente, un programa que se llamaba Voy a La Noria, en el que consistía en que viniesen a visitar la ciudad alumnos, estudiantes de diferentes puntos de la geografía de la provincia de Málaga, con la posibilidad del alojamiento y manutención en el centro y poca más. Y luego hubo un elemento fundamental y eje prioritario que explica el desarrollo del centro, y es el apoyo de la obra social de la Caixa a través de diferentes convenios de colaboración que se firmaron en diferentes años. Estos convenios de colaboración, que estaban dotados económicamente por parte de la obra social de la Caixa, permitían la financiación de determinados proyectos de innovación social, muy incipientes, pero fue lo que empezó a permitir esa financiación de pequeños proyectos de innovación social y la creación de ese incipiente ecosistema al que me iré refiriendo a lo largo del tiempo. Bueno, ya digo, ahí se hablaba fundamentalmente de difusión de lo que era la innovación social. Situémonos en esos años, en los que ahora nos parecen más o menos acertados, más o menos conocido el término de innovación social, aunque sigue siendo un gran desconocido, pues fundamentalmente se dedicaron a la difusión de la economía social y a favorecer o a promocionar determinados proyectos encuadrados en una serie de ejes prioritarios que se habían definido.
Otro factor, otro elemento determinante o característico es que la mayoría de los proyectos se desarrollaban en la propia noria, en ese espacio, y entonces todas las actividades se concentraban fundamentalmente allí. Y eso hacía que tuviese escasa repercusión en el resto de la provincia, ¿no? Había una repetición de entidades beneficiarias porque ni siquiera existían entidades que supiesen de la existencia de las posibilidades del centro y de las convocatorias que se sacaban con el centro. Y, como decía ahí, se empezó a crear y a impulsar la creación del ecosistema de innovación social. Se consolidó el espacio de la noria como de impulso de la innovación social, y como hito así fundamental, pues se creó un espacio de coworking dentro de las propias instalaciones, porque sobraba espacio fundamentalmente, y en el que se empezaron a alojar algunas de esas iniciativas, de esas entidades que hacían innovación social. El año 2017, que digo que es el año en el que yo me incorporo, se pone el acento, fundamentalmente se continúa con los convenios. Durante todos estos años se ha continuado con los convenios con la Fundación La Caixa, con la Fundación Bancaria o con la obra social de La Caixa, ha ido evolucionando, con una dotación presupuestaria en torno a los 300.000 euros anuales, y del cual hay diferentes iniciativas, hay diferentes convocatorias, quiero decir, de las cuales aproximadamente en torno a 22, 25 proyectos son beneficiarios directos de esa financiación al cabo del año, ¿vale? Bueno, pues lo que se puso precisamente a partir del año 2017 fue el acento en el establecimiento de sinergias entre los proyectos beneficiarios y la coordinación de las actividades entre ellos. Es decir, este es un elemento también muy importante, y por eso lo resalto, de que más allá del simple otorgamiento de ayudas públicas para el desarrollo de proyectos, la propia institución se convirtió en un eje vertebrador de las diferentes actividades y de interconexión entre las diferentes entidades beneficiarias, de tal manera que el impacto conseguido era mucho mayor, ¿vale? A diferencia de otro tipo de ayudas públicas que la propia Diputación Provincial establece para entidades, por ejemplo, del tercer sector, que se limitan a lo que he dicho antes, en el caso concreto de las entidades beneficiarias tenían convivencias organizadas por la propia noria, y se forzaba el establecimiento de sinergias. Digo la palabra forzada, que se me entienda bien, pero se favorecía mucho y se hacía mucho hincapié en la necesidad de que existiese interconexión entre las entidades beneficiarias y sinergias entre los propios proyectos que se estaban desarrollando, ¿vale? Además de eso, se desarrolló un protocolo común, se inició un protocolo común de comunicación. Esa es otra de las actuaciones, también tendentes a conseguir un mayor impacto hacia la sociedad de las actuaciones que se estaban desarrollando desde allí. Y se coordinaba desde la noria esa comunicación. Se hizo un seguimiento de los proyectos durante la ejecución. No solamente aquí tienes esta cantidad, este importe para el desarrollo de este proyecto que me has presentado, sino que además voy a poner a un mentor para que ese mentor te ayude al desarrollo del proyecto y te ayude a salvar los obstáculos con los que te puedas encontrar. Además de eso, bueno, paulatinamente se fueron ampliando el número de entidades beneficiarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque, lógicamente, al ver el éxito de las diferentes convocatorias, fue animando a que otras entidades que hasta ese momento no se habían acercado por la noria ni por el ecosistema, pues fuesen participando más. Se va consolidando el incipiente ecosistema de innovación social y se pone en marcha la Escuela de Impacto Social. Y eso es como respuesta a alguna necesidad de todas las entidades sociales participantes, que cada vez que se les preguntaba cuál era su necesidad fundamental, pues todas decían: necesitamos formación y profesionalizar la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se pone en marcha la Escuela de Impacto Social. En 2018 se da un paso también fundamental desde el punto de vista del desarrollo de la noria, y ese paso fundamental es que la manera en la que se tenía de irradiar hacia el resto de la provincia las actividades que se desarrollaban desde la noria, que seguían estando muy concentradas en la propia capital, pues fue con la creación de una red de nodos de innovación social.
El primer nodo de innovación social que se creó fue precisamente el Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce, que se convirtió en nodo de la Noria, ¿vale? Uno de los grupos participantes en este programa de cooperación se convirtió en nodo de la Noria. Y eso lo que trataba es de ser una ventana dentro de las diferentes comarcas de interior de la propia provincia para llevar el concepto de innovación social y para llevar ese ecosistema traspasando lo que son las fronteras del propio centro de referencia. Se cambia también la convocatoria de la Noria, está financiada con fondos de la Caixa, a la que me refiero constantemente, y pasa a dar respuesta a retos. Se establecen una serie de retos sobre los que había que dar respuesta. Ya no hablábamos de áreas temáticas como antes, proyectos de mujer, proyectos de juventud, proyectos de... No, ahora se empieza a hablar de retos. Retos del despoblamiento, reto de la modernización, reto de la digitalización, reto de... Bueno, se empieza a hablar de retos y, por tanto, retos de cambio climático, etcétera, ¿no? De tal manera que el enfoque de los proyectos, lógicamente, también cambia. Ya no estamos hablando de un proyecto, del proyecto que mi asociación quiere, porque de manera natural es el que venimos desarrollando siempre, sino cómo desde mi asociación se da respuesta a esos retos concretos que se tienen. Y aparece también la incorporación de la medición de impacto, de manera muy incipiente todavía, pero se empieza a poner el foco en la incorporación de la medición de impacto dentro de la cultura de las entidades beneficiarias. Se continúa con el apoyo y el acompañamiento en comunicación a las entidades beneficiarias, y con eso lo que se consigue es una mayor presencia en medios y en redes sociales. Ya no depende tanto, que también, de cómo haga la comunicación cada una de las entidades beneficiarias, sino que desde la propia entidad se potencia y se posibilita con el músculo que supone tener detrás toda una diputación provincial, esa presencia en medios y en redes sociales. Vuelvo a poner la idea de consolidación del incipiente ecosistema de innovación social, puesto que se está vertebrando hacia el interior y se están ampliando el número de entidades que de alguna manera están adheridas o tienen algún tipo de actividad relacionada con la Noria. Y se produce por primera vez también un proceso interesante, y es una coordinación interdepartamental dentro de la propia Diputación, dentro del propio Senado de la Diputación de Málaga. Cada departamento hasta ese momento, aunque tuviesen temáticas parecidas, desarrollaba su actividad por su cuenta y de manera independiente, y se consigue que exista cierta coordinación, sobre todo desde el punto de vista del otorgamiento de las ayudas públicas. El año 2019, pues hay dos nuevos hitos ahí que señalo, dentro de que aquí ya, si veis, lo primero que pongo es que la mayoría de los proyectos ya se desarrollan en zonas rurales. O sea, este cambio se produce en todo este proceso, ¿vale? Hay una mejora de la medición de impacto social. Ya pasamos de una sensibilización por la necesidad de mejorar el impacto a incorporar una herramienta de medición de impacto que se diseña desde la propia Noria y que se pone a disposición de las entidades beneficiarias. La adaptación de los retos a nuevas demandas y oportunidades, haciendo especial hincapié en la lucha contra la despoblación o propuestas para desarrollo en municipios menores de 20.000 habitantes, tendiendo siempre hacia lo rural, y ampliación de los canales y las fórmulas de comunicación. Aquí ya se incorporan a los medios comarcales como fórmula de difusión, ¿vale? Y esos dos hitos a los que me refería es que se celebra el primer Congreso Provincial ante el reto del despoblamiento desde la innovación social. Es decir, ya se focaliza la idea de que se puede combatir la despoblación a partir de la innovación social. Y se celebra un congreso de manera específica que tuvo que ser virtual por las razones que ya conocemos. Y el segundo hito importante es que se crea el premio de emprendimiento social, la Noria. Es de los pocos premios sobre emprendimiento social que hay en España actualmente, sigue vigente, y la primera edición se celebra en 2019, tratando de dar el siguiente paso en la innovación social, luego me referiré a él, que es buscar entidades que hacen emprendimiento social. Del año 2000 al 2021, bueno, pues fijaros cómo van aumentando el número de hitos, ¿no?, a señalar, ¿vale? Bueno, en principio respecto de los proyectos, pues que generan más sinergia entre los proyectos interdepartamentales e impacto en el territorio, evidentemente. Hay una incipiente especialización de los nodos que se habían ido creando, pues ya no solamente son territoriales o no solamente existen nodos desde el punto de vista territorial, sino que también se buscan nodos desde el punto de vista de la especialización de la temática de la que tratan, ¿vale? Y además de eso, pues hay nuevos formatos de comunicación
a disposición de los proyectos, como que un canal de YouTube propio de la institución de la Noria, además de una serie de podcasts en los que se difunde la actividad que se desarrolla. Y fijaros ahí cuántos hitos hay. Pues se crea un primer campus universitario de inmersión rural ante el despoblamiento, con la idea fundamental de a los alumnos de la Universidad de Málaga abrirles los ojos sobre las oportunidades que el medio rural ofrece para el desarrollo de sus salidas profesionales. Se celebra pues el segundo congreso sobre internacional, por eso aparece en inglés, de lucha contra la despoblación desde la innovación social. Se celebra el primer foro sobre Silver Economy. Se inauguran el denominado balcón de experiencias inspiradoras, en el que se ponen de manifiesto experiencias de innovación social y de emprendimiento social localizadas por toda España y que sirvan de inspiración para las entidades del ecosistema de innovación social. Se crea un ciclo de microdocumentales sobre el talento senior, buscando también el aprovechamiento del talento senior como fórmula de lucha contra la despoblación y de aprovechamiento para el desarrollo. Se celebra el primer encuentro con la inversión de impacto, convencidos de la importancia y la necesidad de búsqueda de fórmulas alternativas de financiación del desarrollo del emprendimiento social, fundamentalmente. Se desarrolla el proyecto Aldea Senior, que es un proyecto piloto para la transformación de un municipio hacia los cuidados de las personas mayores como fórmula de lucha contra la despoblación en la Serranía de Ronda, y se confecciona, se encarga un manual de adaptación de los municipios rurales a las personas mayores, como una guía metodológica y práctica de adaptación de los municipios a las personas mayores. Veis que a lo largo de toda esta trayectoria que os he contado, la evolución que se percibe se parte de la innovación social, se va evolucionando, la importancia de la generación del ecosistema, se orientan los procesos y los proyectos hacia una serie de retos, se van complementando y se va mejorando la comunicación como fórmula de generar mayor impacto, y se va diversificando la actividad hacia el emprendimiento social. Y aparece también el concepto de innovación social en la lucha contra la despoblación, y otro segundo concepto que es relacionado con la Silver Economy, que es la apuesta por la Silver Economy como fórmula de lucha contra la despoblación, también de fijación de la población y lucha contra la despoblación. Y todo ello buscando además diferentes apoyos desde el punto de vista financiero que puedan necesitar los emprendedores. Esta es un poco la evolución, que a día de hoy, si pusiese el año 2022, me faltaría hoja, tendría que poner más, porque ha seguido creciendo y se ha ido diversificando. Otro de los efectos colaterales de la existencia de la Noria y de esta evolución que he descrito es que en la anterior legislatura se crea específicamente el área de lucha contra la despoblación dentro de la propia Diputación, como un área específica, ¿vale? Y eso es fruto, lógicamente, de todo este trabajo que se estaba realizando desde la Noria. Bien. Por concluir un poco este apartado sobre innovación social y sobre ecosistemas, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, los factores claves para la generación de un ecosistema de innovación social? Pues lo primero de ello es el liderazgo. Tiene que haber un liderazgo, y aquí lo había, en el ejemplo que os ponía, lo había. Y buscando el paralelismo con lo que nos trae aquí, el liderazgo existe precisamente en los grupos de desarrollo. Desde mi punto de vista son los líderes naturales, y por eso se llama Programa Líder, y por eso creo que es desde donde se tiene que impulsar el desarrollo de la innovación social dentro de los territorios. Lo segundo, pues muy importante, la divulgación, la comunicación y la pedagogía. Ya he dicho antes que, a pesar de que nos parece que es un concepto muy conocido, en la mayoría de los casos es un gran desconocido el concepto de la innovación social y las posibilidades y potencialidades de la innovación social, no tanto desde el punto de vista de la beneficencia como sí del aporte a la sociedad desde diferentes puntos de vista. El tercero, tiene que ser una apuesta con continuidad en el tiempo. Esto no es flor de un día, esto no puede ser una iniciativa que nazca de un proyecto de cooperación y se quede cuando se acabe el proyecto de cooperación en una declaración de intenciones. Debe haber una apuesta decidida y firme que permita la consolidación de ese ecosistema
a lo largo del tiempo y, por tanto, tiene que tener continuidad. Otro aspecto fundamental es la capacitación de las entidades. Vamos a trabajar con entidades sociales en muchos de los casos, vamos a trabajar con empresas sociales, pero muchas de las entidades sociales, muchas de esas asociaciones, de lo que carecen y de lo que adolecen es de capacidad de gestión y de formación para la capacidad de gestión. Y es necesaria para el desarrollo de proyectos y para el escalado de los proyectos que desarrollan este tipo de entidades. Esa fue una demanda desde el principio por parte de todas las entidades sociales de ese ecosistema, y cuando trabajas día a día, vosotros lo sabéis perfectamente con las entidades sociales, os dais cuenta que es un talón de Aquiles. Otro de los factores clave es la generación de espacios de encuentro. Existe un antes y un después en esa idea fuerza que os he contado de esa obligatoriedad al establecimiento de sinergia entre los diferentes proyectos. Desgraciadamente nos encontramos con que lo vivís plenamente, que en las convocatorias públicas que se hacen por parte también de los grupos de desarrollo, un proyecto se desarrolla y no sabe prácticamente nada de lo que está haciendo un proyecto parecido o similar o con el que podría establecer sinergia. Bueno, pues es fundamental el establecimiento de ese tipo de espacios de encuentro en el que los actores principales que están ejecutando sus proyectos puedan conocerse y puedan intercambiar ideas y generar esa sinergia. Esa sinergia a la que me refiero en último punto, entre proyectos, instituciones, entidades públicas, entidades privadas, organizaciones, intraorganizaciones, etcétera. Es muy importante que aquí haya una apuesta decidida porque aquí participe todo el mundo. Lo decía antes Rosa, lo decía antes la delegada. Se trata de que todo el mundo participe y hay que abrir los procesos participativos, ¿vale? Por último, yo hablo de la ruralización de la innovación social. Para mí es fundamental la cesión del protagonismo, la descentralización, la cesión de espacios en desuso, la implicación de los actores rurales. De esto sabéis vosotros más que yo, lo vivís día a día, pero es que es fundamental. Ese proceso lo hemos vivido en el sentido desde la centralización en la capital de provincia a la irradiación en los territorios. Pero tiene que haber una apuesta decidida para que eso se haga. Y se hizo esa apuesta y ya habéis visto que al principio todos los proyectos eran de Málaga capital y se desarrollaban en el Centro de Innovación Social La Noria, y ahora la mayoría de los proyectos se desarrolla en los territorios rurales, ¿vale? Bueno, otra cuestión que es fundamental, la incorporación de la cultura de la medición de impacto. Esto forma parte también de un modelo de gestión y las entidades sociales, las entidades que hacen innovación social tienen que demostrar, además de lo bien que han administrado los recursos de los que disponen, tienen que medir muy bien cuál es el alcance de las actividades que desarrollan y que realizan. Y medir el impacto social y medioambiental que se genera debe ser una estrategia tanto de comunicación, por supuesto, como de la propia gestión, para el cumplimiento de sus propios objetivos y para el cumplimiento de los objetivos de las convocatorias a las que acuden. Y por otra parte, me he referido antes a eso, porque si lo que nos planteamos ya es dar el salto hacia el emprendimiento social y si lo que necesitamos es búsqueda de financiación, es sí o sí necesario que los fondos de impacto, las estructuras de financiación de la innovación social y del emprendimiento social buscan la medición de impacto como fórmula de diferenciación de proyectos. Por último, tiene que haber un enfoque hacia el emprendimiento social. Yo coincido plenamente en lo que decía Rosa, de que la innovación social debe ser sostenible en el tiempo. Y para hacer sostenible en el tiempo la innovación social, para mí, lo fundamental es que se transforme en emprendimiento social y que sea sostenible. Y, por tanto, eso debe ser un enfoque desde el principio. No puede esperarse a ver cómo salen las cosas para hacerlo. Desde mi punto de vista hay que trabajarlo a la vez. Y con eso acabo lo de la innovación social que quería contar. Y como he terminado hablando de emprendimiento social, voy a hablar ahora de emprendimiento social. Bueno, ¿qué es emprendimiento social? Bueno, es una idea muy parecida a la de la innovación social, lógicamente. Hablamos de soluciones a problemas o necesidades sociales desde un nuevo enfoque, un producto o servicio inexistente en el mercado, nuevas ideas y proyectos que transformen problemas sociales en proyectos de mercado, soluciones que mejoren las condiciones sociales, la calidad de vida, el desarrollo local y que generen empleo de calidad y sostenible en el tiempo, ideas y proyectos que cubran necesidades sociales no cubiertas en un mercado existente. Bueno, estas pueden ser diferentes definiciones de lo que es emprendimiento social. Nos vamos, como antes, a lo que definió en 2011 la Comisión Europea
en una iniciativa que se llamó The Social Business Iniciativa, definición sobre la empresa social. Dice, una empresa social es un operador de la economía social cuyo principal objetivo es tener un impacto social más que obtener beneficios para sus propietarios o accionistas. Fijaros bien, anteponer el beneficio social por encima del beneficio económico. ¿Vale? Funciona proporcionando bienes y servicios para el mercado de forma empresarial e innovadora y utiliza sus beneficios principalmente para lograr objetivos sociales. Se vuelve a utilizar en este caso el medio del mercado y de la consecución de las transacciones económicas en el mercado, fundamentalmente para lograr objetivos sociales. ¿Vale? Se gestiona de forma abierta y responsable, es decir, también se mete la definición en el modelo de gestión. Y, en particular, implica a los empleados, los consumidores y las partes interesadas afectadas por sus actividades comerciales. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de empresas que para la Comisión Europea son empresas sociales? Y dice, las que la razón de su actividad comercial es la consecución de su objetivo social o el del bien común, incorporando a menudo un alto nivel de innovación social. Vemos aquí el nexo que hay entre la innovación social y entre el emprendimiento social, ¿verdad? Aquellas en las que los beneficios son principalmente reinvertidos con el objetivo de alcanzar su objetivo social. No hablamos de reparto de beneficios, sino hablamos de reinversión de los beneficios. Y aquellas en las que el modelo de organización o su sistema de propiedad se basa en procesos democráticos, en la toma de decisiones, principios participativos o focalizados en la justicia social. ¿Vale? Vemos que en la definición de antes y en la de ahora hay tres dimensiones que caracterizan a las empresas sociales. Una que es la dimensión social, otra que es la dimensión emprendedora y otra que es el modelo de gobernanza. Lo señalaba antes. Debe ser un modelo de gobernanza integrador, participativo, no solo por parte de los propietarios de la entidad, sino por parte también de los trabajadores, por parte de los stakeholders, que se llaman en responsabilidad social corporativa y estas cosas, ¿no? Bueno, el modelo de gobernanza también es importante. Y eso son las empresas sociales. La conjunción de esos tres elementos son las empresas sociales para la Comisión Europea. Bueno, en el grupo de expertos de la Comisión Europea, en la que tuve ocasión de participar, la contribución de la economía social en las empresas sociales se definía como la creación y desarrollo de empleo de alta calidad e inclusivo. Estas son las aportaciones que hacen las empresas sociales, ¿no? Favorece la inclusión social y la reducción de la pobreza. Ante crisis humanitarias, la inclusión y la integración de los migrantes y los refugiados en este tipo de empresas pues son mucho más efectivas. Es una economía cada vez más territorial y comunitaria y en el que prima la igualdad de género, que es otro de los factores fundamentales de los que hablamos hoy aquí, ¿verdad? Muy bien, pues, ¿conocéis esta ley? ¿Conocéis la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, vigente actualmente en España? Yo digo cada vez que tengo que hablar de ella que es la gran desconocida y se han cumplido ya 11 años desde su promulgación. Pues dice en su artículo 4 de principios orientadores: las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes principios orientadores. No os quiero cansar con legislación, pero dejadme que dé esta pincelada. Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social que en relación a sus aportaciones al capital social. Apartado B. Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. C. Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Y, por último, independencia de los poderes públicos. Esos son los principios orientadores de las empresas de la economía social, de las entidades de la economía social. Y en el artículo 5, y es la última referencia legislativa que hago,
Dice, las entidades de economía social son las cooperativas. Yo me imagino que leyendo lo de antes habéis pensado todo en las cooperativas, ¿no? Las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica. Las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior. Es decir, y cualquiera otra que se rijan por los principios del artículo anterior. Y además, insiste, asimismo podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior. Es decir, cualquier forma jurídica, siempre y cuando se rija por los 4 principios que hemos visto antes, ¿vale? Y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de la ley. Bien, ¿qué quería resaltar de este apartado cuando quería hablar de emprendimiento social? Que el emprendimiento social no es una idea nueva, es una idea en la que se trabaja en la Comisión Europea, como habéis visto, desde hace bastante tiempo, que se caracteriza fundamentalmente por priorizar el fin social que tienen las entidades y las empresas frente a la obtención de beneficio económico, pero que el beneficio económico es la que lo hace sostenible en el tiempo y la que permite la realización de ese fin social y que antepone a las personas frente a los resultados económicos. Y como hemos visto dentro de las características, hay una parte muy importante y se le da mucha importancia al modelo de gobernanza. Tiene que ser un modelo de gobernanza abierto, transparente, participativo, ¿vale? Y democrático, ¿vale? En función de cada persona. Bien, y lo siguiente que os quería comentar es que desde el año 2011 esto está regulado en España. Y sin embargo, pues no se ha tenido el respaldo suficiente como para que se desarrolle suficientemente. Cuando pensamos en la Ley de Economía Social, solo pensamos en las entidades de economía social o en las formas jurídicas que conocemos de economía social, cuando la ley lo que establece es que hay muchas más, todas las que trabajen por la obtención de esos principios o acorde a esos principios que son los que establece la ley, ¿vale? Bien, hecha esta referencia al emprendimiento social, lo siguiente que me pedían que contase son algunas experiencias que haya conocido lideradas por mujeres y lucha contra la despoblación. Bueno, voy a pasar revista, creo que han salido 10 al final, a 10 experiencias que conozco. Y voy a decir que he hecho trampa. Lo digo desde ya para que nadie me diga, mira, lo hemos pillado. No, vamos a ver. No todas las experiencias que voy a poner aquí están desarrolladas por mujeres, exclusivamente por mujeres, ¿vale? Y lo diré en cada una de ellas. No todas ellas están desarrolladas en el ámbito rural, pero sí es cierto que las que no están desarrolladas en el ámbito rural o tienen una fuerte incidencia en el ámbito rural, como yo me encargaré de señalar, o pueden perfectamente desarrollarse en el ámbito rural, ¿vale? Y son fruto, pues, de diferentes proyectos y personas con las que me he ido tropezando a lo largo de este tiempo y que, al menos desde mi punto de vista, son fieles a la esencia de lo que acabamos de ver, que tiene que ser una empresa social, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. La primera de ellas, Adaptalia. Adaptalia fue un proyecto de emprendimiento social, de un programa de emprendimiento social que tenía la Fundación Bancaria La Caixa, que ya no existe ese programa de emprendimiento social, y que elegía los 20 mejores proyectos de emprendimiento social de España, los dotaba económicamente, además los mentorizaba y les daba una formación específica a los líderes del proyecto, líderes de cada proyecto. Bueno, pues este proyecto estuvo alojado en ese proyecto, en una de las ediciones de ese proyecto, y está radicado la persona, que se llama Eva, está radicada en Málaga. Es la primera ganadora del Premio de Emprendimiento Social de la Diputación de Málaga, que os comentaba antes. Está radicada en Málaga y lo que consiste es en una tienda especializada en productos para personas con diversidad funcional. Es una tienda online. Esa tienda no tiene ubicación física. Está en Málaga, pues simplemente porque ella es de Málaga, pero podría estar perfectamente en cualquier otro sitio. Porque al no tener un punto, no tiene punto de venta, no tiene
Bueno, se ha convertido en un referente porque, además de desarrollar, de realizar diseños propios y de comercializar todo tipo de productos, una de las cosas que más éxito tiene es la puesta a disposición, la segunda oportunidad para los elementos, las ayudas técnicas que se pone a disposición de las personas que las utilizan. Estamos hablando, por ejemplo, de una silla de ruedas, ¿no? Para un niño. El hecho de que el crecimiento de esa persona hace que esa silla de ruedas quede en desuso a partir de determinado momento. A través de esta iniciativa se pone a disposición de otras familias y de otras personas que la necesitan. Esta es una de las cuestiones que más éxito le dan, aparte de lo que es la venta de productos especializados y el diseño de productos adaptados específicos y esas ayudas técnicas específicas, ¿vale? Bueno, como decía antes, está liderado por una mujer, lo lleva a cabo una mujer reconocida y que, como se dedica a la venta online, podía estar en cualquier sitio, ¿vale? La segunda, Dadai Shop, es parecida pero no es igual. También es una tienda online y por eso la pongo aquí, también es de Málaga, también tiene el premio de la segunda edición de Emprendimiento Social de la Diputación de Málaga y consiste básicamente en moda inclusiva. Igualmente, en este caso han abierto ahora un punto de venta, pero es de recogida fundamentalmente, de pedidos, pero trabajan a nivel de toda España. ¿Cuál ha sido el gran éxito de esta tienda de Dadai? Pues el gran éxito es que ha sido capaz de implicar a las principales organizaciones de ayuda a la diversidad funcional de España y se ha convertido en proveedora de muchas de las personas asociadas a estas entidades. Está liderada por una mujer, Victoria, y también se podría desarrollar en cualquier punto. Zona rural o zona urbana, ¿vale? Siguiente ejemplo, ¿qué os pongo? Si queréis hacer alguna pregunta, os lo dejamos para el final, como queráis, ¿eh? Siguiente, hilo doble, tejiendo solidaridad. En este caso se trata de una asociación que ha dado el paso de hacer emprendimiento social, ¿vale? Las personas que integran la asociación son mujeres, fundamentalmente víctimas de violencia de género, o mujeres en riesgo de exclusión social, por otras circunstancias. ¿Qué es lo que realizan en hilo doble? Pues lo primero, hacen una capacitación dentro de la acogida que hacen con estas mujeres, hacen acogida, capacitación, en una cosa muy simple, que es en crear bolsos, bandoleras, mochilas, de todo tipo de material de este tipo, ¿no? Monederos, de este tipo de cosas. Y para la realización de estos productos utilizan material reutilizado. ¿Qué utilizan fundamentalmente? Los vinilos de las enaras estas o de las cartelerías de la calle, ese tipo de materiales que ya están impresos y que gracias a esas impresiones suelen tener diseños que pueden ser muy atractivos o por lo menos muy innovadores. Pues gracias a esos materiales o con esos materiales son los que confeccionan este tipo de productos. Tienen una tienda online, son de un pueblo de la provincia de Málaga y han dado ese salto ya para ser autosuficientes, en el sentido de que ya están siendo sostenibles con la venta de sus propios productos. La finalidad es doble: de una parte la finalidad social de atender a estas personas víctimas o en riesgo de exclusión, y por otro lado la reutilización de un material en desuso, aportando además, bueno, pues una manera innovadora y una moda innovadora, ¿vale? Lo que os pongo siempre son las imágenes de la web, por si queréis consultarla, para que la veáis tranquilamente y podéis comprar, si os apetece, alguno de los productos que hacen. Bueno, el siguiente proyecto no es de una mujer, no está liderado por una mujer. En este caso se llama El Golimbreo y está en Ronda, este sí está en una zona rural.
El Golimbreo es una escuela de cocina. Una escuela de cocina, un catering, un comedor social, es todo eso. La foto es muy significativa. Dentro de los alumnos que pasan por esa escuela de cocina, pues hay personas con diversidad funcional, hay personas en riesgo de exclusión social y, bueno, todo viene de la mano del cocinero Miguel Ángel Herrera, que fue en el año 2020 medalla civil al mérito por su labor durante la pandemia de reparto de comida en la mayoría de los pueblos durante la pandemia, quería decir, en la mayoría de los pueblos de la Serranía de Ronda y Sierra de Cádiz, ¿vale? Bueno, pues este señor, con una enorme vocación social, decidió poner en marcha esta cocina en la que enseña a cocinar a personas con estos perfiles y a las que luego integra profesionalmente a través de las actividades que él desarrolla en sus diferentes actividades hosteleras y turísticas que tiene puesta en marcha. Y esa misma escuela de hostelería, el resultado, el producto que se genera en esas escuelas de hostelería, ahí mismo, donde en esa foto que estáis viendo, es un comedor social que trabaja con Cruz Roja y la comida que se confecciona, que se produce todos los días, se reparte tanto en el propio comedor social de la escuela de cocina como a través de Cruz Roja hacia el colectivo de personas necesitadas a la que atiende Cruz Roja. Este es un ejemplo de empresa social también, sostenible y que actúa con personas en riesgo de exclusión, con personas con discapacidad, que trabaja insertándolos profesionalmente y que además cumple otra finalidad social desde el punto de vista del aprovechamiento de los alimentos. Y está en una zona rural, ¿vale? También emplea directamente a personas inmigrantes, ¿vale? Y de hecho él tiene tutelado a 2 personas inmigrantes. Bueno, un ejemplo que creo que hay que poner también de manifiesto. Y este es extrapolable a cualquier zona, ¿vale? Siguiente experiencia que os quería comentar. Esta experiencia es de Soria. La exclusiva, logística rural, es de Victoria Tortosa, es la persona que hay detrás de este proyecto. También fue beneficiaria del programa de emprendimiento social de la Caixa y consiste básicamente en llevar la compra a las zonas despobladas. Pero es tan simple como eso, tan simple y tan complicado como eso. Establece una serie de rutas y empezó llevando las compras básicas y poco a poco va creciendo la cartera de productos y servicios que transporta. Lo último que lleva también ya son medicamentos y lleva todo tipo de encargos a través de una ruta. Y lo que ella siempre resalta, cuando he tenido la ocasión de invitarla a participar en algunas de las cosas que hemos organizado, lo que ella siempre resalta es que en esos pueblos tan despoblados, la visita de la entrega a domicilio de la compra o de los productos del encargo que sea, constituye el fenómeno fundamental de muchas personas que viven solas, ¿no? Y la manera de tener conexión con el resto del mundo, ¿no? Bueno, pues otra empresa social de lucha contra la despoblación, liderada por mujeres y un caso de éxito también, ¿vale? Nos volvemos a Andalucía. Os cuento el catering El Avío. Este es un proyecto de mujeres. Esto surge fruto de la asociación, de la integración de 6 asociaciones de mujeres que viven en la zona de la comarca del Campo de Gibraltar. San Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, fundamentalmente. ¿Y en qué consiste esto? Pues en un catering. ¿Dan de comer a qué? Pues se unieron porque se habían quedado, la empresa que les daba de comer en el colegio, pues dejó de prestar el servicio, dejó de dar de comer, y la propia asociación dijo, bueno, pues tenemos que dar nosotros el servicio. Desde entonces están dando el servicio al colegio, están dando el servicio a 180 personas que viven solas
en el entorno, en los núcleos rurales en los que trabajan. Ya hacen catering aparte y sirven en torno a 500 comidas diarias entre los centros oficiales y no oficiales. Y están dando empleo directo desde la nada a 15 personas, digo desde la nada porque no existía ese empleo, a 15 mujeres, que son todas mujeres, de esa comarca rural, evidentemente, 15 empleos de jornada completa. Resaltan además ellas siempre, no, pero de jornada completa, que personas a media jornada tienen más, ¿no? Pero a jornada completa 15 mujeres, ¿no? Pues ya hacen el reparto que hacen y todo, ¿vale? Bueno, pues otro ejemplo de emprendimiento social, sostenible, porque ellas están planteando la elaboración de productos fabricados, ¿no? Lo tienen centralizado en las cocinas de lo que era el colegio. Accedieron a la concesión de las cocinas, las terminaron de adaptar a lo que había y a partir de ahí ese es el centro de producción y desde ahí distribuyen, ¿vale? No tienen web, la página que tienen es de Facebook, pero ahí podéis ver las imágenes, ¿vale? Bueno, el siguiente ejemplo es el ejemplo de los ejemplos. Yo siempre digo que si hay un ejemplo de innovación social y de emprendimiento social en España, y el más reconocido por todos, yo creo que lo conocéis, ¿no? La Falleda. ¿Conocéis? Sí, ¿no? Bueno, La Falleda, para quien no lo conozca, La Falleda es una fábrica de yogures, fundamentalmente. Está en la comarca de La Garrocha, la puso en marcha una persona que se llama Cristóbal Colón y que es psiquiatra y que la destinó fundamentalmente, el objetivo fundamental de La Falleda y de la finca de La Falleda era ofrecer empleo a personas con discapacidad psíquica, fundamentalmente. Hasta el punto que hoy en día integra a toda la población con problemas psíquicos diagnosticados de toda la Garrocha. Pero vamos, que lo que se dedica es a vender yogures. Como él dice cada vez que puede, que su objetivo es vender yogures. Y hacen yogures de alta calidad, de gran calidad. Son más caros, lógicamente, que el yogur de consumo, pero tienen un mercado que han conseguido penetrar en el mercado a través de un producto de calidad. Y con un aspecto también muy importante, y es que está dándole mucha difusión a la labor que hacen. Y propicia la realización de visitas a la propia factoría, a la propia fábrica y a la propia granja, porque explotan la materia prima que utilizan es propia, y propician para dar visibilidad al problema que atienden y a la actividad que realizan, aparte de la venta de productos lácteos, ¿vale? El siguiente proyecto me gusta mucho, es un proyecto que, aunque está ubicado en Bilbao, como se ve por ahí en la diapositiva, tiene presencia en más de 39 municipios de Vizcaya. Es un proyecto que a mí me gusta especialmente porque el grupo SSI es un grupo, es una cooperativa que integra a 570 personas trabajadoras, de las cuales 194 son socias. Una cooperativa de 194 socias. Y que nació realizando prestaciones de tipo social, como la ayuda a domicilio, como prestaciones de auxiliar de enfermería en geriatría, este tipo de cuestiones, pero que gestionan centros de día, etcétera, pero que sigue evolucionando y ahora mismo tiene puesto en marcha, está desarrollando un ecosistema de empresas relacionadas con la economía silver, con la Silver Economy, y tiene incluso una incubadora de iniciativas de este tipo. ¿Vale? Tiene además, hace un trabajo de formación específico tanto con las personas trabajadoras como con las personas emprendedoras que se acercan al entorno y hacen el proceso de monitorización y tutela de ese tipo de desarrollo, ¿vale? Me parece muy interesante porque está basado fundamentalmente en esa cooperativa de 200 mujeres aproximadamente. El siguiente ejemplo es el ejemplo de la Asociación Española de la Lucha contra la Despoblación. Es una asociación relativamente reciente, pero que ha focalizado lógicamente en la lucha contra la despoblación su trabajo y que lanzó
una de las iniciativas que lanzó, que por lo que la saco aquí, es la Escuela de Pastoras del siglo XXI. Es decir, desarrolló un programa específico para la capacitación de mujeres en un sector de actividad económica que, de entre todos los que tienen difícil el relevo generacional, en el caso de la ganadería, estaréis de acuerdo conmigo en que todavía más, en el caso de la ganadería extensiva más todavía, y sobre todo en el que la presencia femenina es escasísima, ¿no? Bueno, pues esa es una de las fórmulas que ha considerado importantes como fomento del emprendimiento y fomento del relevo generacional en la lucha contra la despoblación. Y el último corresponde a otra asociación que también es interesante, la Asociación Nacional de Co-Living y Co-Housing Rurales, ¿vale?, que desarrolla también y está integrando ya este tipo de establecimientos, que en el fondo es una evolución del turismo rural lo que están haciendo. Es una evolución del turismo rural hacia nuevos modelos y nuevas formas de atención a residentes y no residentes dentro de las zonas rurales, ¿vale? Me ha parecido también interesante porque también lo lidera Patricia García, que es una residente en una zona rural que tenía un hotel que ha transformado en un co-living y en un coworking, y que está liderando la asociación, y me parece interesante y digno de mención también en la lucha contra la despoblación. Y hasta aquí llego. Por mi parte, gracias por vuestra atención, espero que os haya sido inspirador y que os haya aclarado alguna idea, y por supuesto si hay alguna pregunta pues dispuesto a tratar de contestarla.